amigos? Bienvenidos a La Historia del Éxito, el podcast que busca la fórmula del éxito para todas aquellas almas emprendedoras que están o estarán en el camino de las metas cumplidas, en donde cada semana yo, Irán Espinosa, le cuento a Elet Gómez y a un invitado especial la historia de éxito de grandes y millonarios empresarios. Hola Elet, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Excelente. El día de hoy tenemos como invitado a Marcos Ornelas. Él es emprendedor por convicción, con 10 años en este camino y varios negocios consolidados. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Qué tal, Irán? Bien. Gracias por invitarme. Excelente. Gracias por acompañarnos esta tarde. Sí. ¿Están listos para escuchar la historia de hoy? Claro. Claro que sí. Échale. Vamos a ver qué les parece. Ciudad de México, el día 28 de enero de 1940, nace Carlos Slim Helú, quien llegaría a ser reconocido nacional y mundialmente como uno de los empresarios más importantes y de mayor legado en el mundo de los negocios. Wow. Desde pequeño, Carlos estuvo rodeado de emprendimientos exitosos, gracias a que su padre, Julián Slim Haddad, de origen libanés, en 1904, solo 2 años después de haber llegado a México y con tan solo 16 años, inició su primer negocio junto a su hermano José Slim. La historia dice que don Julián llega a México huyendo del régimen libanés, otomano. A sus 14 años desembarca en Veracruz. Después se va hacia Tamaulipas a alcanzar a sus hermanos. Estando con sus hermanos, todos se cambian a la Ciudad de México y ahí es cuando se les ocurre poner un negocio junto con su hermano José, con tan solo 25,000 pesos. Cada uno puso la mitad e iniciaron su primer negocio. Él tenía solo 16 años. Siempre la gente lo describe como alguien con muchas ideas, con mucha visión y sobre todo con mucho ímpetu. Siempre tuvo mucha pila don Julián. El negocio que pusieron era una mercería llamada La Estrella de Oriente, ubicada en la Ciudad de México, en la calle que hoy se conoce como Venustiano Carranza, antes calle de Capuchinas. Súper bien, ¿eh? O sea, poquita inversión y así empezaron los hermanos. Sí. Fíjate que no sabía eso, ¿eh? ¿No? No, para nada. O sea, sí conoces más o menos la carrera de Carlos Slim, ¿no? Sí, Pues claro. todo el mundo, Sí, cualquier mexicano sabe algo, ¿no? Claro. Pero ahorita van a ver cómo todo este origen de su familia, de su padre, influyó muchísimo en él, en su vida. Para 1914, o sea, 10 años después de que fundaron la Estrella de Oriente, ya con 26 años, Julián compra la parte del negocio de su hermano por tan solo 30,000 pesos. Dada la enorme dedicación al trabajo de don Julián, así como su gran talento empresarial, para el 21 de enero de 1921 ya tenía mercancía por un valor superior a los $100,000 y también, para esa fecha, don Julián ya había adquirido más de 11 propiedades en la zona, la cual era de las más comerciales, activas e importantes del centro de la ciudad y por ende del país. Ahí, bueno, solo quiero comentar algo que escuché del propio Carlos Slim. Esa compra que le hizo a su hermano, el papá de Carlos Slim, fue dentro de un momento de crisis importantísima en el país. Es decir, de hecho escuché a Carlos Slim cuando celebró los 50 años del Grupo Inbursa en su discurso. Dice, no hay pretexto, no es que haya crisis, simplemente hay que adaptarse e innovar. Y esos 30,000 pesos que le pagó a su hermano, se los pagó en 20 pagos de 1,500 pesos. Wow. No es que los tuviera el señor, es que el señor dijo, este es un buen negocio, sí da, hay que trabajarlo y hay que echarle todos los kilos. Y se aventuró en las condiciones. ¿En qué año fue? En 1921. Estamos hablando de la revolución. En 1914 se lo compra. Estamos hablando de que estaba la revolución. O sea, si ahorita decimos y sentimos que hay un tema de inseguridad, que hay crisis, que hay problemas, oye, o sea, este tipo en plena revolución decide echarle toda la carne al asador y decirle a su hermano, ¿sabes qué? Yo sí creo en el negocio, te lo compro
y me pongo a chambear y a darle, ¿no? Obviamente ellos venían de un esquema totalmente más rudo y de una persecución allá en su país de origen. Entonces, como dice Juan Diego Gómez muchas veces, ¿no? La crisis saca el genio financiero que tienes, ¿no? Entonces realmente ellos vinieron y estaban fuera de su estado de confort, y a veces como mexicanos, como latinos que somos, estamos aquí en nuestro país y pues ahí hacemos como que, ¿no? Pues como sacamos para comer y sacamos para pagar las deudas y medio vivir, pues no tomamos acciones más contundentes, ¿no? A mí me parece muy interesante ese ejemplo del papá de Carlos Slim, y entender que Carlos Slim, ese era su guía, ese fue su modelo, así creció, viendo a ese hombre, ¿no? Aprendiendo de él. Sí, sin duda, más adelante veremos este tipo de decisiones de su padre, cómo en la vida de Carlos, en algún punto, iban a marcar completamente un antes y un después. Esa influencia, esa educación que tuvo, más adelante vamos a ver en la historia cómo afectó positivamente en Carlos. Entonces, les decía que gracias al gran trabajo de don Julián, como decías, Marcos, esa visión que tuvo, para el 21 de enero, o sea, menos de 10 años después de haber comprado el 100% de la compañía, ya tenía las mercancías por un valor de $100,000, que para aquel entonces era, o sea, un dineral. Y en medio de la crisis, supuestamente. Asimismo, para esas fechas, don Julián ya había adquirido más de 11 propiedades en la zona, en una zona súper comercial, dentro de las más importantes del país. El valor actual de la tienda sería superior a los $7 millones y de las propiedades alrededor de $28 millones. ¿Qué tal? Imagina, 30 millones de dólares serían actualmente. Sí. O sea, 600 millones de pesos. De pesos, exactamente. No, te podrías gastar $1 millón de pesos cada año. Sin broncas. Sin problema. Sin broncas, vivir 600 años, imagínate. Sí, no, güey. ¿Qué tal te quedaría un milloncito al año? Por favor, está increíble. Pues ahí vamos. No, o sea, ves cómo de la tempestad encontraron una solución y le echaron ganitas. Exactamente. O sea, como dices, como latino, como mexicano, nos estamos quebrando la cabeza y decir, ay, ¿cómo? Pero no le echas ganas, o sea, no... Sí, realmente dices, pues ya saqué para la comida, ya saqué para... Y el conformismo está muy, muy, muy grande en muchos de nosotros en algún momento, y muchos pues se quedan ahí, ¿no? Estancados y no progresan. Y aquí ellos, ¿qué tal? Sí, sin duda es un estado mental. Uh-huh. La pobreza es un estado mental. Es correcto. Para 1926... Julián Slim y Linda Elú se casaron en la Ciudad de México. 4 años más tarde nació su primera hija, Nour, 2 años después Alma, después Julián, y luego nacieron José, Carlos y Linda. Ya se casó grande don Julián, ya cuando había hecho sus milloncitos. Sí, claro. Y, o sea, ya tenía prácticamente la vida resuelta. Hasta ese punto fue que decidió tener familia y tener hijos, ¿no? Lo que muchos dicen, no, yo hasta que tenga lana, hasta que me esté súper bien, ya me caso. Míralo, ahí está el ejemplo. Sí. Que en teoría sería lo ideal, ¿no? O sea, que no tengas ataduras en tu familia, entonces ya puedes arriesgarte un poquito más, ¿no? ¿O tú cómo ves, Marcos? Pues mira, yo coincido, ¿no? De hecho, la última vez que escuché otro discurso de Slim, y que platica eso, ¿no? Que cuando él nació, bueno, pues su papá tenía 50 años, ¿no? Sí. Entonces yo digo, oye, pues estoy a todo dar, ¿no? Sí. Digo, yo Por ahí apenas voy para los 40 y yo no he tenido hijos por decisión propia, ¿no? Yo creo que realmente el tema es que muchas veces, como latinos, no planeamos nuestra existencia. Estamos metidos en una carrera resolviendo, primero tienes que estudiar y una vez que estudias empiezas a trabajar, y si bien te fue, no embarazaste a la novia en la universidad. Pero la gran mayoría, ¿no? Yo tengo muchas amigas que terminaron la universidad ya panzonas. ¿no? O sea, o empezaron a trabajar y
conocieron a alguien y de volada ya se casaron y se embarazaron. Son pocos los matrimonios que se casan, y hay planeación, disfrutan, o sea, tienen una planeación, ¿no? Disfrutan su matrimonio, desarrollan sus carreras, y entonces dicen, bueno, ok, vamos a tener un hijo, ¿no? Cosa que si tú volteas a ver a los países europeos o a Estados Unidos, ahí sí ocurre, y no hay este prejuicio o idea preconcebida de que, uy, mija, ya tienes 30, ya estás quedada, ¿no? Oye, ya tienes 40, eres choto, no vemos claro contigo, ¿no? Saliste vano, dicen allá en el pueblo. Entonces, pues ese es un tema cultural, es un tema cultural, ¿no? Definitivamente. Es un tabú grandísimo en México, de que tienes que... Se te va el tren. Oye, ¿no? y lo primero que te empieza a presionar la fe, oye, ¿por qué no tienes hijos? ¿Y para cuándo? Oye, a ver, ¿por qué no me preguntas cuántos negocios tengo? ¿Y cuántos escalones he subido en mi trabajo? Y no solo eso, es al contrario. ¿No? O sea, si tú dices, voy a emprender, te dicen, no, estás loco, no, te vas a morir de hambre. Exactamente, ¿no? Entonces, ese es un tema bien... Todo el chiste, la magia que ocurre cuando logras tener éxito con tus negocios y cuando sobresales, es porque es una batalla mental. Sí. Te tiene que valer sombrilla la presión social, la presión familiar, la presión de los amigos, la presión de la pareja, la presión de los padres, de los tíos, la presión de que veas a tus amigos que aparentemente están creciendo en su trabajo y que ya sacaron su casa, la deben a 20 años, ¿no? Se la van a pagar 20 años, pero ya compraron su casa. Y el coche otros 20, ¿no? Y sacaron el carro a 36 meses y no a 72 porque ya no se podía, ¿no? Con unas tasas de interés bien chidas y usaron la tanda para dar el enganche. Pero realmente no están construyendo absolutamente nada. Es una casa de naipes, es un castillo de naipes. Sí, entonces, realmente es una lucha mental que todo emprendedor se enfrenta y que algunos sucumben y algunos no. Algunos autores dicen, el fracaso solamente existe cuando decides abandonar. Sí. Mientras tú sigas luchando por tus sueños, pues... Puedes llegar a alcanzarlos, ¿no? Y muchas veces tiramos la toalla porque, y no digo que esté mal, simplemente creo que es un tema de decisiones. Si tienes un hijo, en el momento en que tienes un hijo, pues ese hijo depende absolutamente de ti. Sí, claro. O sea, ya no puedes arriesgarte tanto. Ya tus sueños de alguna manera pasan a segundo plano. Y creo que las personas que están en ese momento pues tienen que encontrar un punto medio, ¿no? Sí. Porque los hijos crecen y los hijos se van. Y entonces si tú dedicas tu vida solo a tus hijos y dejas tus sueños de lado, a los 60 años que tus hijos ya, si Dios lo permite, porque con las condiciones actuales está medio cañón, si Dios lo permite y ya hicieron su vida, puta, a los 60 años te topas con que no tiene sentido tu vida, ¿no? Entonces es algo ahí bien interesante, ¿no? Interesante. Cultural y mental. Sí, o sea, no estamos diciendo que si ya tienes hijos no puedes emprender. Simplemente que la estrategia ya es diferente. No puedes arriesgarte tanto como lo hizo don Julián, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro. Muy sabio de su parte. Exacto. Entonces es simplemente, o sea, hay otras formas de emprender si ya tienes familia y ya tienes hijos, pero sí se puede, ¿no? Y más hoy en día con la tecnología, sobre todo, que puedes emprender. Hay diferentes modelos de negocio que te permiten no tener, exacto, ¿no? O sea, no tener que dedicarle demasiado tiempo a emprender. Puedes tener tu trabajo, puedes atender a tu familia, puedes atender a tus hijos. Incluso, por ejemplo, voy a comentar el caso de una blogger, no diré el nombre de su dominio, ni su nombre para no hacerle publicidad porque no me pagó, pero bueno, la acabo de conocer en la Ciudad de México hace un fin de semana. ¿Sabes quién eres? Si quieres promoción, búscanos. Ya sabes. Pero ella, pues comparte su experiencia como madre, ¿no? Entonces, todo lo que vive con su hijo, ella lo convierte en un post, en texto, en audio o en video,
Y entonces, bueno, ya tiene más de 1,000 visitas diarias en su sitio web, ya tiene un equipo de otras 4 mamás que le aportan contenido y que generan valor y ayudan a otras madres con su propia experiencia. Entonces, ese es un claro ejemplo de cómo puedes pasar, ella pasa tiempo con su hijo, genera contenido y genera ingresos de forma recurrente y pasiva a través del internet, ¿no? Sin descuidar a su familia. Sin descuidar a su familia, sino al contrario. No, súper interesante. Sí, increíble. Situación que a lo mejor hace 15 años era un poquito más difícil, ¿no? Hoy es muy fácil poder grabar, poder escribir, poder grabar un video. Tienes las redes sociales, son gratuitas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, o sea, si don Julián hace 60 años pudo hacerlo, o más de 60 años, ahora, pues hoy con más razón. No hay excusa, claro, ya quien no es porque no quiere. ¿No? Sí, que de eso se trata este programa, inspirar a la gente para que se dé cuenta que es cuestión de mentalidad y de ganas, únicamente. Así es. Muy bien. Sigamos. Ok, como vemos, Carlos fue el penúltimo hijo. De hecho, él mismo platica que, aunque su padre ya lo tuvo a una edad avanzada, don Julián siempre procuró involucrarlos en el negocio familiar. Les asignaba tareas dentro de la Estrella de Oriente, como atender a los clientes del mostrador, hacer transacciones bancarias y hacer los mandados. O sea, siempre los metió al negocio, al mundo que ellos habían generado familiar. Dice que además de eso, la madre de Carlos, doña Linda, lo enviaba constantemente a realizar pagos bancarios. Por sus muchas visitas, llegó a llevarse muy bien con el personal del banco. Tanto que a sus 12 años, una de sus amigas de ahí del banco lo ayudó a crear su primera cuenta de cheques. Wow. A esta misma edad, incursionó en las inversiones y compró acciones de Banamex. Banamex en ese tiempo, el 1% de las acciones eran de su papá, por eso la relación. Pero a esta edad, 12 años, ya estar invirtiendo. ¿Qué tal? O sea, y ahorita los niños de 12 están trabadísimos en el iPad o el Xbox. Y el otro, mira el niño haciendo pero negocio. Definitivamente porque su papá siempre los metió a ese mundo. Claro, los tenía ahí, les enseñaba lo que era el mundo de los negocios, tal cual. ¿Cuántas veces? No, dime. ¿Cuántas veces hemos escuchado la historia de que se muere el papá, hizo una empresa y los hijos, adiós, la destruyen, la venden y todo? ¿Por qué? Porque nunca los involucró. O sea, los niños nada más estuvieron a vivir bonito, a vivir padre, a gastar y a malgastar. Así, exacto, ¿no? Así, solo gasto y no produzco nada. Que aquí vemos nuevamente la mentalidad que tenía don Julián. O sea, ya tuve a mis hijos grandes, no sé cuánto tiempo me queden en la tierra. De hecho, don Julián, dicho por el propio Carlos Slim, tenía diabetes. Entonces, cuando ellos nacieron, don Julián, el papá de Carlos Slim, se propuso enseñarles a trabajar, a generar. Y una de las actividades que hacía Carlos Slim y que él menciona mucho es que lo mandaban, creo que estaba la Segunda Guerra Mundial en ese entonces, pues estaba de moda esto de los espías y bla, 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 los cómics y demás. Entonces él dice que se sentía como espía porque lo mandaban a la competencia con una libretita y anotar los precios, ¿no?, de los productos, y él era así como que el espía. Bueno, te voy a decir algo. ¿Eso en qué año fue? Esto fue en 1962. Bueno, en 1962 te voy a decir algo. No voy a decir las marcas, ¿no? Pero bueno, trabajé en alguno de los grupos más grandes de autoservicio del país y hay un área que se llama chequeo de mercado y su función, y la tienen todos, tanto las nacionales como las internacionales. Y hay convenio, o sea, realmente hay un convenio. Los gerentes, cada vez que abren una tienda de autoservicio cerca de otra, el gerente de esta tienda le manda una carta al otro gerente de la competencia avisándole que van a hacer esto que se llama chequeo de mercado. Y literal, lo que hacen es mandar personal que no toman nota en una libreta, pero llevan un presupuesto y toman los productos. Obviamente generan un reporte mediante el sistema, toman los productos, los pasan por la caja, los pagan y luego hacen un ajuste de precio
en el propio autoservicio, y eso es lo que todo mundo vemos cuando vamos a los autoservicios aquí en México, y vemos ahí que hay un comparativo y está el ticket de compra de hasta la empresa gringa y el ticket de compra de la empresa mexicana. Bueno, imagínate que estamos en el 2019 y siguen utilizando esa técnica de chequeo de mercado para ajustar los precios y para competir. Y aquí el señor Julián mandaba a Carlos Slim en el 60 y tantos a hacer eso. Así de visionario era el tipo, y así de visionario era el maestro que tuvo Carlos Slim. Increíble. ¿No? Yo digo, no inventes. Que también aquí podemos sacar la lección para los padres también, de cambiar esa mentalidad y imitar un poquito lo que hizo don Julián, y en vez de sobreproteger a los hijos, o sea, promover que ellos sean más autosuficientes, que sepan resolver problemas, porque creo que estamos ante una generación que no sabe cómo resolver problemas. Siempre espera que alguien más lo haga. Que claro, como emprendedor eso es algo que podemos sacarle provecho, ¿no? Sí, es una ventaja. Pero sí, para los padres, ¿qué quieren que sean sus hijos, no? ¿Si consumidores o los que ponen ahí todo para crecer en el mercado, ¿no? O sea, tienes toda la razón. Ahí fíjate que son dos vectores que convergen y convergen en el momento en que tengan que volverse productivo estas nuevas generaciones. Por un lado, los padres actuales están en su mente y en su cabeza. Dicen, es que no quiero que mi hijo batalle, no quiero que sufra lo que yo sufrí, no quiero que tenga las carencias o la escasez que yo tuve. Y entonces en ese afán de que el hijo no padezca eso, bueno, le dan todo, lo sobreprotegen, le pagan escuelas súper particulares así para que no batalle. Pero por el otro lado está la economía global, la economía nacional, la crisis de seguridad, la crisis de salud, la crisis de educación, la crisis sobrepoblacional de nuestro país, que hace que cada vez haya más personas, entre comillas, he subrayado, capacitadas para el trabajo, universitarios egresados, y cada vez hay menos empresas, hay menos producción y hay menos trabajos para ese tipo de personas, entre comillas, subrayado, calificadas. Realmente los trabajos son trabajos técnicos poco especializados, que cualquier persona en 3 meses se vuelve experto en ese trabajo y que están muy poco pagados por lo mismo. Entonces, vienes de que te sobreprotegieron y te hicieron creer que te merecías el mundo y la luna también, ¿no? O sea, te mereces el planeta entero, mi rey, y la luna y hasta el sol te lo doy. Y llegas y entonces los padres no son eternos. Tranquila, amiga, los padres no son eternos y se van a ir un día, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué va a ocurrir con esa generación que está acostumbrada a que chilla y le dan todo? Exacto. A que se ofende por cualquier cosita y, ay, no, mijo, no, espérate. Sí, la generación de cristal, dice. Sí, ¿no? Sí, o sea, les pegas de gritos y ya, te voy a denunciar a los derechos. No manches. No, definitivamente. Incluso creo que en Sonora, o en no sé qué estado del norte, acaban de liberar, de aprobar la ley la ley chancla. O sea, que ya no vas a poderle pegar, no vas a poder aplicar medidas correctivas mediante dispositivo chancloide para tus hijos. Pues imagínate. Pero todavía queda el cable de la tele. Pero la chancla era el arma. Pero la chancla era la que le llegaba a la tatema y le corregía las ideas, ¿no? Sí, entonces está difícil, ¿no? Pero bueno. O sea, ahorita estás viendo porque me acordé de un podcast anterior que dijimos otro que teníamos. Del niño que su mamá le hizo así la vida fácil. Y ahorita de verdad está sentado esperando que le caiga la gente algo, ¿no? le resuelva la vida mientras él está trabado jugando de 31, 32 años, jugando de estos videojuegos de no sé qué cosa en línea y online. Y ni siquiera hace negocio con eso. Y ni siquiera hace negocio con eso. Yo dijera, bueno, me aplastó todo el día, pues ya. Y yo se lo dije, y muchos se lo han dicho. Vende algo por internet, haz algo. Si estás aplastado en la computadora. Por lo menos que grabe sus andanzas. Yo tengo una amiga, es una amiga que tiene 500,000 de suscriptores y ya vive 100% de su YouTube. O sea, YouTube le paga. Entonces digo, bueno,
pues en lo que sea tienes que ser el mejor, ¿no? Y dedicarle todo lo que puedas. Pero entonces todo el tiempo le hiciste eso a los niños y el día de mañana pues, son unos inútiles como ahorita esta persona, ¿no? Y yo como mamá estoy empezando a hacer la cosa de... O sea, sí me gustaría que no tuviera carencias, obviamente, ¿no? Pero yo desde ahorita ya le estoy enseñando, a ver, ¿quieres esto? ¿Cuánto cuesta? No sé qué. Ah, bueno, ¿sabes que te voy a comprar una caja de chocolates? Y les vas a vender a tus tíos, así, no lo voy a sacar a la calle, a la esquina a vender, ¿verdad? Pero no sé qué, sí, y tengo dinero, sí, y lo guardas. Y ya sí tú vas a comprar, y va, y de verdad, mamá, mi dinero, y se regresa, y agarra su dinero por si va a salir, se compra algo, digo, ¿sabes qué va? O sea, ¿no? Le vas a terminar completando, pero ¿sabes qué? Ella está sabiendo... Sí, le está cambiando el chip, ¿no? Sí, que no es mamá, cómprame. Que mamá, a lo mejor mamá, complétame, o mamá, ayúdame, pero yo tengo, o no sé qué, o sabes que sí me alcanza, y sí se lo he hecho, o sea, sí te alcanza, cómpratelo. Y tiene 2 años, 4 meses. Pero los niños no sabes de verdad qué inteligentes son, o sea, ahorita están bien revolucionados, bien inteligentes, pero ¿sabes qué? A mí eso me enseñaron. Yo tuve una mamá y un papá que sí, nunca me faltó nada, pero siempre me enseñaron a ganar el dinero y a trabajar. Y ahorita que viví una situación bastante pesada, ni modo. Hay que resolverla y ya, ¿no? A resolverla, ¿no? Y es eso. Listo. Y es lo que el ejemplo de Carlos Slim, su papá. Sí, es ¿Qué es lo que vamos a ver? Increíble. La otra parte, porque, por ejemplo, lamentablemente en 1953 fallece don Julián de forma repentina. Y obviamente la familia Slim recibe este duro golpe emocional y los deja pues con un sentimiento muy profundo en el hogar. Carlos solo contaba con 13 años en ese entonces, o sea, a los 13 años pierde a su padre, en la adolescencia, el mentor, o sea, muy, muy difícil, ¿no? Pasan los años y Carlos Slim, lejos de desviarse o algo así, decide estudiar en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, la carrera de Ingeniería Civil, donde también impartía la cátedra de álgebra y programación lineal. O sea, no solo estudiaba, sino también enseñaba. Esta le daba mientras cursaba la carrera, o sea que era alumno y profesor a la vez. ¿Qué tal? O sea, también ahí se ve las ganas que tenía, ¿no? En 1956, con tan solo 25 años, es decir, después de salir de la carrera, se toma un año sabático, y entonces funda la inversora bursátil y se convierte en el presidente de su consejo de administración. Realiza la adquisición de Jarritos del Sur e Inmobiliaria Carso la constituyó en enero de 1966, 3 meses antes de casarse con Soumaya Domit, de ahí que el nombre Carso viene de las 3 primeras letras de Carlos y las 2 primeras de Soumaya, Carso. Perdón, ahí nada más cabe mencionar que en ese año sabático conoció a la que fuera posteriormente su esposa. Entonces recalco a todos nuestros radioescuchas que es importante dedicar un tiempo a cada cosa. Sí, claro, ¿no? También a veces estamos metidos en una dinámica, tanto como empleado, como esposo, como padre, como emprendedor, como empresario, o sea, y a veces es importante hacer un alto, ¿no? Yo veo que todos los grandes que han influido en la humanidad, Carlos Slim, Steve Jobs, Bill Gates, el de Tesla, ¿cómo se llama? Elon Musk, el otro Richard Branson, todos de repente se toman un tiempo y se aíslan. Entonces, y se aíslan para recargar pilas, ¿no? Y para replantearse y para reenfocarse. Entonces, ese año sabático que tomó Carlos Slim, yo creo que le sirvió mucho para definir y hacer su plan, lo que hablamos al principio, ¿no? Sí. No hay una planeación. Solo estamos apagando bomberazos y corriendo atrás de la zanahoria que nos ponen. Claro. Entonces, es bien importante esa parte, ¿no? Sí, tener bien claro hacia dónde vamos, porque creo que eso es fundamental, como dices. Sí, definitivamente. Cuando estás bien contigo,
¿Qué es lo principal? Tienes, Es lo principal. Tienes la idea, quieres salir adelante, la capacidad, le echas ganas, piensas, o sea, te das tu espacio, te amas y conforme a cómo te amas, le echas las ganas y lo haces y lo logras. Sí, que la autoestima a final de cuentas te da la energía suficiente o necesaria para iniciar una aventura como la de emprender, definitivamente. Decía Miguel Ángel Cornejo en varias de sus conferencias, el universo empieza a partir de ti. O sea, el universo que existe, el origen de tu universo eres tú. Si tú no estás bien contigo, puta, pues nada lo va a estar, ¿no? Muy bien, definitivamente. A partir de entonces funda y preside varias empresas inmobiliarias y otras más de los rubros más variados. Las empresas o el ramo de lo inmobiliario fue un gran trampolín para Carlos. De ahí empieza a adquirir otras empresas de muchísimos rubros diferentes. De ahí nace la fama de Carlos de ser el salvador de las empresas. Pues compraba compañías, o lo sigue haciendo, que están en problemas, y con toda la experiencia que tiene y toda la visión las levanta. Entonces, obviamente el valor de esas empresas sube muchísimo, ¿no? Y ahí es donde está el negocio para él. En 1976 adquiere Galas de México. Es en ese punto donde se da cuenta de la importancia de la industria del tabaco y decide invertir gran parte de lo que tiene en adquirir la mayoría de acciones de Cigatam, la segunda productora de cigarros en México, que con el tiempo llegó a ser la primera. Obviamente para esos años, o sea, antes de los 80, el cigarro era prácticamente dinero rápido. Claro. De hecho, esta fue una de las decisiones más importantes de su carrera, o sea, porque él puso casi todo lo que tenía ahí en Cigatam, Le apostó. en la industria de los cigarros. Le apostó casi todo, prácticamente todo. Por eso fue de las decisiones más importantes de su carrera, porque este negocio le representó un ingrediente fundamental para amasar su fortuna, una constante caja de dinero en efectivo. Cash flow, como dice Robert Kiyosaki. Exactamente. En 1980 se crea el Grupo Galas, que hoy es Grupo Carso, cuyas actividades principales eran la industria, la construcción, la minería, el comercio, alimentos y obviamente el tabaco. Sin embargo, Carlos Slim no puede disfrutarlo al 100% porque empieza a notar los indudables síntomas de una crisis nacional, pues se anunció la expropiación de la banca nacional y una devaluación del peso inminente. Fue cuando entró Carlos Salinas. Es correcto. Y le quitaron los 3 ceros al peso mexicano. Sin embargo, ante esto, Carlos estaba frente a un dilema, porque la mayoría de los empresarios en México estaban viendo esta situación y se estaban yendo, estaban huyendo de la crisis. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que iba a hacer Carlos Slim? Para entender la decisión que tomó, que es lo que les decía al principio, hay que regresar a la historia de Don Julián. A Don Julián le pasó exactamente lo mismo. ¿Se acuerdan cómo adquirió el otro 50% de la Estrella de Oriente, que es lo que nos platicabas tú? Precisamente, en medio de la revolución, su hermano Juan accede a venderle porque él se regresó al Líbano. Nos vemos. Y entonces, lejos de irse con los demás, Don Julián apostó todo a México también y compró esa parte. Hizo la inversión. Y Carlos Slim, con apenas 24 años, Don Julián, con apenas 24 años y sin nada que lo atara al país, vendió lo que tenía para adquirir el 50% en paguitos accesibles y apostó todo a México. Pues 68 años después, su hijo Carlos, ante la crisis de los 80s, hizo exactamente lo mismo. Por eso es lo que les decía, que en este punto íbamos a entender cómo influyó realmente en la formación de Carlos para su toma de decisiones. Claro. Porque estamos hablando de una decisión fundamental, crucial, porque pudo irse como todos los empresarios a otro lugar a invertir, ¿no? Donde no haya
tanta bronca, pero podemos imaginarnos la escena al momento de decidir lo que iba a hacer Carlos. Pues yo creo que recordó esas épocas con su padre, y obviamente eso pesó muchísimo para su toma de la decisión, ¿no? Definitivamente. Wow. Por lo tanto, como dice Michael Gerber, un emprendedor ve oportunidades donde otros ven problemas. Carlos inicia su campaña de inversión comprando acciones de diversas compañías. Empezó a invertir como loco. Entre ellas estaba Seguros de México, que adquiere en 1984, marcando el inicio de lo que hoy en día es Inbursa, que hace poco fueron los 50 años, ¿no? Es lo que nos platicabas. Y hoy en día Inbursa sigue muy presente en el área de los seguros, muy fuerte y sigue creciendo, ¿no? Bien. Pues el Shopping Time de Carlos Slim lo llevó a comprar la mayoría accionista de la cadena Sanborns en 1985. Paralelamente crea la Fundación Carlos Slim con objetivos de varias actividades, entre ellas la de la salud y del medio ambiente. Actualmente sigue funcionando con la misma mentalidad que para aquel entonces. Con menos de 50 años ya era uno de los 5 empresarios más importantes del país. Pero aún no había llegado a la empresa que marcaría un antes y un después en su carrera. Qué bueno que lo mencionas de esa manera, porque hay muchas personas que piensan que Carlos Slim debe toda su fortuna y el haber convertido esa fortuna en la más grande del mundo, ¿no? Hace algunos años. Y todo el mundo dice, no, típico mexicano y típico latino, que cuando ves que alguien crece, no, es que se lo regalaron. No se lo regalaron, y ahorita vamos a hablar seguramente de esa adquisición. Pero si yo ahorita te ofreciera un negocio, o a la mayoría de los mexicanos yo le ofreciera un negocio de, oye, quédate con esta compañía que es pública y págala y échala a andar, no lo pueden hacer o no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque no estamos listos, no estamos preparados. Y él se convirtió en quien se convirtió después de un proceso largo de errores y aciertos y malas y buenas decisiones, ¿no? Sí, porque, o sea, aquí hablamos de las empresas que fueron o que actualmente siguen vigentes, pero en el camino hubo muchas que tuvo que vender. Por supuesto, y hubo muchas que les compró acciones y valieron sombrilla. Así fue como aprendió qué acciones comprar y qué empresas sí podía levantar y cuáles no. Pero generalmente la educación que tenemos sistemática es, vaya, en la escuela te castigan si cometes errores en el examen. Y en la vida, si cometes errores en la vida, aprendes y mejoras. Entonces, hay que cometer errores, no hay otra forma de hacerlo más que, como dice el viejo adagio, echando a perder se aprende. Y de verdad, mientras más rápido te equivocas, más rápido aprendes en la vida. Sí, definitivamente fue todo un proceso. O sea, a final de cuentas, el hecho de arriesgarse siempre nos deja algo positivo, siempre te va a dejar algo bueno. En el caso de Carlos, el quedarse aquí, permanecer, y no solo permanecer, sino seguir invirtiendo, y más que nunca, en diferentes empresas, al final se le recompensó. ¿Por qué? Porque en 1989, Teléfonos de México, en una impresionante crisis, en medio de tecnología obsoleta, mala fama ante el mercado en general, o sea, todo el mundo tenía un mal concepto de la empresa para aquel entonces, tardaban casi 2 años para resolver una nueva línea. Era demasiado el tiempo en que tardaban, o sea, era malísimo el funcionamiento de la empresa. Ante esto, el gobierno mexicano decide ponerla a la venta. El valor de la empresa era muchísimo mayor a los activos que tenía Carlos Slim. Y aún así decidió buscar la manera de adquirir esta empresa, de participar en la licitación para adquirir la empresa. ¿Qué hace? Busca la sociedad o la alianza con 2 grandes internacionales como Southwestern Bell y France Telecom. La iniciativa nace de Carlos Slim, de ir a buscar a estos grandes internacionales,
les vende la idea. O sea, tan solo imagínense ir ante ese tipo de empresas y decir, quiero que inviertas en México, que acaba de pasar una crisis enorme, que el poder adquisitivo no es tan grande a comparación de lo que cuesta meter este tipo de comunicaciones, de lo más novedoso, pero aún así quiero que inviertan ese dinero conmigo para armarla en grande. O sea, no es cualquier cosa. O sea, me imagino la escena y eso me transmite la idea de que Carlos Slim era, además de todo, un gran vendedor. Por supuesto. Sí. Cosa que hoy en día es fundamental. O sea, debes saber vender. Totalmente. Hagas lo que hagas, aprende a vender. Totalmente. Si no sabes vender, mejor ni pienses en emprender. Exacto. Y la otra es que aplica el principio de, que igual menciona mucho, entre otros autores, Robert Kiyosaki, el apalancamiento. O sea, no tienes que tener tú todos los recursos Sí, ¿no? para iniciar algo, ¿no? O sea, puedes apalancarte del dinero de otras personas, puedes apalancarte del dinero de otras empresas, puedes apalancarte del tiempo y del conocimiento de otras personas, ¿no? Sí, o sea, no tengan miedo a buscar alianzas, porque igual es parte de la mentalidad, lamentablemente latino, que cree que al buscar a otra persona, no, pues me va a bajar el negocio, nos vamos a terminar peleando, o, no, yo no quiero pleitos, ¿no? Pero realmente cuando encuentras gente que tiene la misma visión que tú, pues todo va fluyendo, como le pasó a Carlos Slim en este caso, ¿no? Bien, pues a pesar de que otras empresas grandes compitieron en esta licitación, en 1990 ganan y adquieren Teléfonos de México, formando Telmex y Telcel. Entendiendo que la comunicación del futuro sería mediante teléfonos celulares, deciden invertir recursos para traer este medio a México, mediante la implementación de tarjetas de prepago, apostándole al volumen más que al precio, pues se vendían en cualquier establecimiento comercial, que es la tarjetita esa que comprabas de Amigo Kit, ¿no? Ajá, 100 pesos, 200, 500, pues esto hizo que creciera enormemente en el país la comunicación por celular, porque lo puso al acceso de todos, cosa que, por ejemplo, France Telecom veía casi imposible traer esta tecnología a México porque era muy cara. Entonces a Carlos Slim y a su equipo se le ocurre esta idea de, bueno, vamos a llevarla pero a todo mundo, vamos a hacerlo accesible a todos. Se le ocurre esto de las tarjetitas y tuvo tanto éxito, o sea, literalmente revolucionó el mercado, se convirtió en un éxito y en todo el mundo siguieron este modelo de negocio. O sea, se volvió un hit. O sea, todo el mundo implementaba estas tarjetas. O sea, a ese nivel de visión llegaron o tienen en Grupo Carso, ¿no? De que innovaron completamente el negocio. Le dieron la vuelta completamente y entonces a partir de ahí fue el boom de Telmex y de Telcel. Su carrera se fue ya, o sea, completamente a otro nivel. Obviamente Telmex recupera su credibilidad porque implementan innovación y además Telcel empieza a dominar ya América Latina. O sea, al ver el éxito en México, lo primero que pensaron fue vámonos a atravesar fronteras. O sea, América Latina estaba dominado por Telcel, obviamente con sus diferentes filiales, pero era Telcel. Así es. Con la era del internet, posteriormente, Telmex solo creció más de lo que ya, o sea, se volvió ya un gigante completamente. Esto lo llevó a hacer grandes alianzas, como en el 2000, que contactan a Bill Gates y Microsoft, y juntos crean un portal de internet que hoy en día se conoce como Prodigy MSN, que llegó a ser uno de los más importantes del país. O sea, ya a ese nivel de codearse con Bill Gates. Durante la primera década de los 2000, siguió sumando empresas a su catálogo, tales como Sears y The New York Times. O sea, no perdió esa costumbre de seguir invirtiendo, o sea, no se sentó en el catre y dijo, ya,
Ya la hice con Telmex. De hecho ahí, bueno, no sé si lo vas a mencionar, pero cuando empieza a crecer hacia Latinoamérica, no sé si adquirió, compró, se fusionaron o cómo estuvo el asunto, pero adquirió América Móvil. Y en ese momento, cuando adquiere América Móvil, fue cuando fue calificado como el hombre más rico del mundo. Fue en esa época. Cuando ocurrió eso, y este dato se los doy ahí para los Carlos Slim haters, que creen que su fortuna la fincó de Telmex. No, o sea, ya había sido de los 5 más importantes del país. Busca los medios para poder adquirir Telmex y luego innova el modelo de negocio para poder aumentar el volumen de venta, que en cualquier negocio el volumen de venta es lo que hace las grandes fortunas, los grandes capitales. La acción masiva imperfecta es lo que hoy por hoy hace que puedas generar verdaderos flujos de efectivo muy importantes para que puedas diversificar e invertir. Entonces adquiere América Móvil, se consolida en América Latina, se vuelve el más rico del mundo y para ese momento Telmex, los ingresos de Telmex solo representaban alrededor del 5% de la fortuna que él tenía. Sí. O sea, sí le costó trabajo adquirir el capital y la fuente de financiamiento para comprarla, pero luego hubo una reingeniería financiera y de procesos y de modelo de negocio, de tal forma que eso que le costó un trabajo al comprar, después representaba únicamente el 5% de sus negocios, de sus activos o de sus ingresos, ¿no? Sí, y era obvio porque, o sea, compra la compañía y ahora que es suya dice, a ver, esta empresa está perdida, ¿no? O sea, para que empecemos a ganar algo, necesitamos todavía más trabajo, invertir en esto y aquello, y eso requiere otra vez la inversión, ¿no? Tuvo la visión de invertir en el lado correcto, que fue la telefonía celular y el internet, pero sí, como dices, o sea, todo el camino previo, todo lo que pasó, todos los negocios que tuvo anteriores, en ese momento le sirvieron para sacar adelante esa empresa. Porque ya había sacado a muchas otras, ¿no? A otras no, pero... ¿no? A muchas sí. Exactamente. Incluso te acordarás de las famosas Ladatel, que yo creo que eso fue así ese fue el precursor del Amigo Kid. Exacto. Porque primero dijo, a ver, ¿qué tengo? No, pues no tengo dinero para meter celulares, pero sí tengo la infraestructura ya el tendido de cable de Telmex, pues vamos a poner casetas. Y entonces vamos a agarrar y vamos a inventarnos un chip y que todo el mundo hable por teléfono con las Ladatel. Sí. Y eso te aseguro que le generó un margenzote, porque ya un margen de utilidad muy importante porque ya tenía la infraestructura. Utilizó lo que tenía e innovó con lo que tenía. Y una vez que generó billetes, no se lo gastó, agarró y dijo, ahora vamos a meterlo en antenas y vamos a meterlo en equipos económicos y vamos a negociar con Nokia, que fueron los primeros equipos, ¿no? Los Amigo Kid, los StarTag y después, o sea, y entonces revolucionó y generó un flujo, pero que ya lo habría querido hacer Mark Zuckerberg con Facebook. Sí, exactamente. Ni Obama, como dice tu presidente, no lo tiene ni Obama, ese flujo que generó. Sí, exactamente así fue. O sea, primero las tarjetitas para las casetas. Esto funciona, vamos a desarrollarlo para el futuro y exactamente eso fue lo que pasó, que es el modelo que siguen todavía. Porque como antes las casetas, ya ves que hoy en día tienen los módems para la red abierta en usuarios Telmex, ¿no? O sea, sí, casi a donde vayas tienes internet, solo pones tu usuario y listo, ¿no? Es más o menos el mismo modelo. Esto hizo que, como decías, para 2010 llegara a ser el hombre más rico del mundo según la revista Forbes. Lugar que ocupó de 2010 hasta 2015, excepto el 2014. O sea, 5 años casi seguidos siendo el hombre más rico del mundo. Hoy en día es el dueño de Amazon, Jeff Bezos. Pero esa es historia para otro capítulo. Me parece bien. Por lo tanto... Es uno de mis grandes ídolos, Bezos.
para ese capítulo te vamos a invitar también, Marcos. Hoy en día, el 90% de las empresas en México están ligadas directa o indirectamente al Grupo Carso. O sea, a ese nivel ha llegado los emprendimientos de Carlos Slim. Sin duda, la visión, el valor y la preparación fueron el motor de este gran personaje. Una historia de éxito invaluable. Esa fue la historia de Carlos Slim Elbo. ¿Qué les pareció? No, pues muy buena historia. Y yo nada más puntualizaría que ¿cuántos hijos tuvo el papá de Carlos Slim? Tuvo 6, me parece. Tuvo 6 hijos. ¿Y cuántos estuvieron listados como el hombre más rico del mundo? Sí, ¿no? Solo uno. Entonces, solamente le quiero decir a las personas que sienten que no tienen una guía, un mentor, un padre, un tío, un ejemplo en su familia, no es pretexto para no emprender, sí, no. Y no es una razón para que no lo puedas lograr, ¿no? El ejemplo más claro es Carlos Slim. Ciertamente el padre sembró las bases, pero Carlos Slim decidió seguir e innovar y persistir y ir por ese camino. Los demás hermanos no sé qué hagan, no tengo ni idea. ¿Por qué? Porque el que se volvió una figura pública internacional es Carlos Slim. Entonces, no importa el ambiente en el que hayas nacido, no importa el lugar en el que hayas nacido, no importa los padres que hayas tenido, no importa la educación que hayas tenido, en cualquier momento estás listo, si tú quieres, para aprender y echar a andar y perseguir tus sueños, ¿no? Y creo que todos tenemos la capacidad de lograr nuestros sueños más altos, más grandes que podamos tener. Exactamente. Yo creo que esa es la lección de esta historia. Sí, para todos aquellos que están decidiendo si van a emprender o no. Es cuestión únicamente de ellos mismos. O sea, los límites ellos solitos se los ponen. Suena cliché, pero porque es cierto. Uno mismo es el que se limita. Y nada más, o sea, el nivel de tus aspiraciones tú te las pones. Sí. ¿No? Pues me encantó esa historia, estuvo padrísima, muy inspiradora y hay que echarle ganas todos, hay que amarse un poquito más para poder emprender. Cambiar la mentalidad Y sí, en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, sí se puede, hasta en lo peor. Exactamente. Pues muchísimas gracias, Marcos. Muchas gracias. Si quieren seguir a Marcos, en sus redes sociales. Me pueden encontrar visitando mi blog www.marcosornelas.com. También pueden visitar mi agencia de marketing digital www.karmamkt.net. Y en Facebook estoy como Marcos Ornelas Vargas, todo junto. Ahí me pueden seguir o búsquenme en Facebook Marcos Ornelas Vargas y mándenme solicitud de amistad y ponme ahí, oye, te escuché en el podcast de CDA, Historia de Éxito. La historia del éxito. La historia del éxito y quiero ser tu amigo en Facebook y con gusto los voy a aceptar o les comparto el link para que me sigan. Excelente, ahí dejaremos el link en las redes. Sí. Igual, muchas gracias a Elet por estar en este primer episodio. Gracias a ti, gracias a todos los que nos escuchan. Muchas gracias, Marcos. Muy bien. Y recuerden que este podcast está realizado o producido por CDA, Centro de Desarrollo Acelerado. Síganos también en nuestras redes sociales, www.centrodesarrolloacelerado.com y en Facebook como CDA, Instagram, CDA-Jalapa. En el Instagram vamos a compartir las imágenes de la historia de hoy, de Carlos Slim, para que vean más o menos cómo era don Julián, la historia de los hermanos de Carlos y de todas las empresas que ha generado este personaje. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes en Historias de Éxito.